Lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sepan que está mandado ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos considerando este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y que ya venimos considerando de algunos días atrás. Y este capítulo 5, junto con el 6º y el 7º, trae el primer gran discurso de nuestro Señor Jesucristo. Ese discurso que San Mateo ha querido agrupar en él varios temas que lo más probable es que nuestro Señor los dijera en distintos momentos, pero en razón de la catequesis, en razón de las personas a las que se dirigía San Mateo, se ve que las ha agrupado en un solo lugar, en un solo momento, y es el primer gran discurso de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese discurso, básicamente nuestro Señor deja como unas normas, unas directrices para la vida del cristiano, para la conducta del cristiano. Por lo tanto, son normas, son leyes, son directrices, no son una alternativa, son algo que el cristiano está llamado a tener en cuenta y a cumplir. Ya hemos considerado las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas están a la altura de los mandamientos que también Jesucristo en este discurso, y eso también ya lo hemos empezado a ver, también son normas para la conducta del cristiano. En este Evangelio nos encontramos, por lo tanto, en este contexto, Jesucristo pronunciando un discurso a través del cual deja unas normas para la conducta del cristiano. Y aquí, concretamente en este Evangelio, nuestro Señor va a poner por delante, ya desarrollándolo, la ley del amor, aquel mandamiento nuevo que nuestro Señor va a expresar en una ocasión: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese mandamiento, esa forma como lo expresa nuestro Señor, es como el resumen, un resumen que encuentra su desarrollo a lo largo de los 3 años de ministerio público de nuestro Señor. Una forma de ese resumen es el Evangelio de hoy. ¿Qué dice el Evangelio? Sepan que está mandado ojo por ojo, diente por diente. Jesucristo se está refiriendo a un texto mandado por Dios, a una norma mandada por Dios, y que se encuentra en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en una situación en la que encontramos pues a Moisés como el legislador, y por esto mismo un mandato que hay que situarlo hacia el siglo XIII antes de Cristo. Ojo por ojo, diente por diente. Y esa cita bíblica que se encuentra, les decía, en el libro del Éxodo, en el capítulo 21, a partir del versículo 24, va desarrollando más. Dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, una norma. Dios estaba dando una norma al pueblo de Israel
que en ese momento, en esa circunstancia histórica, en esa convivencia social del momento, en esa situación política de esos momentos, era un gran avance en la vida social del pueblo de Israel y de todos los pueblos, si se puede aplicar a todos los pueblos de esos momentos. ¿Por qué? Porque hasta esos momentos la ley de la venganza era lo normal. Si alguna persona mataba a otro miembro de otra familia, la respuesta podía ser la matanza de toda esa otra familia. Y así una generación y otra generación. Entonces, cuando Dios permite esa norma, ojo por ojo, diente por diente, resultaba lo más justo en ese momento. Lo más justo en ese momento. En ese momento, podríamos decir, fue un adelanto para la conducta de personas y pueblos. Personas y pueblos dominados, como lo acabamos de decir, muchas veces por el odio, por la venganza desmedida, por la venganza desproporcionada. Entonces, esta ley antigua, que se encuentra, lo acabamos de referir también en el libro del Éxodo, queda superada con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de escuchar. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, nuestro Señor Jesucristo actuando como legislador, es decir, por lo tanto, como Dios, Jesucristo va a decir, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñalo 2. Nuestro Señor está superando esa antigua ley para dar a conocer la nueva ley que Él traía, la ley del amor. Con esto también vemos que la revelación divina es progresiva. Se va dando poco a poco. En ese contexto de 13 siglos antes, con referencia a nuestro Señor, es decir, en la época de Moisés, la ley más adecuada era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero en ese momento no era adecuado esta ley del amor. Iba a tener que pasar cientos y miles de años todavía para que nuestro Señor pudiera revelarlo. La ley del amor. Hay en la revelación divina, hay un avance poquito a poco. La revelación divina es progresiva. Y esa revelación divina progresiva no solamente en el aspecto de la fe, sino también en el aspecto moral, en el aspecto de las costumbres, de la conducta, como es el caso de este evangelio. En el aspecto de la moral, también la revelación divina es progresiva. Entonces, nuestro Señor revela la ley del amor. Incluso, aún revelado por nuestro Señor, cómo nos cuesta ahora perdonar, cómo nos cuesta vivir esta ley, cuántas veces todavía sigue imperando la venganza, el odio. Progresivamente hemos dicho pues que la revelación se va dando de a pocos, ¿no? Dios, con una infinita sabiduría y también con una infinita paciencia, va revelando poco a poco también en el aspecto moral, ¿no? Dios va a conducir a la formulación de la ley del amor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esta formulación de la ley del amor, pues tiene primero un sentido del perdón, perdonar. Hace poco escuchaba cómo un médico hablaba de la terapia del perdón. Y es que decía este médico
Ahora, la terapia del perdón, tan usada por los psicólogos, efectivamente ayuda mucho a la vida, primero personal, de la persona que está sufriendo por diferentes circunstancias, problemas psicológicos y problemas de actuación, problemas de conducta, y prácticamente la misma sociedad, empezando por los niños, los jóvenes, en toda edad. Pero también, aparte de lo que puedan decir estas personas entendidas en esta profesión, cuánto consecuencia hay de haber dejado el sacramento de la penitencia, que no es otra cosa que primero experimentar el perdón de Dios para luego ser capaces de saber perdonar, porque Dios nos ha perdonado, pero hay que experimentar el perdón de Dios, el sentido del perdón. Este mandato de nuestro Señor, esta indicación de nuestro Señor, no hagan frente al que les agravia, nos presenta este aspecto, el sentido del perdón, y además también la superación del orgullo. No hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Por eso, sobre esta base moral que propone nuestro Señor, la del perdón, la de la superación del orgullo, sobre esta base moral se debe establecer el orden social, el orden político, el orden jurídico, para combatir el mal en el mundo, todo mal, sobre la base del perdón, sobre la base de la superación del orgullo. En definitiva, la ley nueva del amor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesucristo dice ya de manera más concreta: no hagan frente al que les agravia. La acción no violenta tiene un gran valor para Jesús. No hagan frente al que les agravia. ¿Cuánta ocasión para ejercerlo en la vida cotidiana? No podemos pasarnos la vida enfrentándonos unos a otros, agraviándonos unos a otros. El esposo, los esposos, el esposo que agravia a la esposa que responde de la misma manera, los hijos que se pelean entre sí, los hermanos, las peleas con los vecinos. Jesús rechaza esta forma de conducta. Recordarán cuando en el huerto de los Olivos vinieron a apresarlo y Pedro sacó la espada. Guarda la espada en su sitio, le va a decir nuestro Señor a Pedro. No, con su propia conducta está practicando esta enseñanza. No hagan frente al que les agravia. En la cruz, perdonando a los que lo estaban matando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Al que le abofeteó, podía haberle contestado o podía haber pedido ayuda a sus ángeles, pero sí le enfrenta a su acción, a la acción de ese soldado que le abofeteó o de la persona que le abofeteó. Si he faltado, dime en qué he faltado, y si no he faltado, ¿por qué me pegas? Jesucristo no está rehuyendo el ataque, simplemente le está haciendo ver a aquella persona lo mal que está actuando. Entonces, nuevamente volvemos a esta indicación del Señor: no hagan frente al que les agravia. ¿Cuánta comprobación de esto hay en la Iglesia a lo largo de toda su historia? Por ejemplo, la historia de los mártires. Por estos días estaba con motivo de la canonización de tantos mártires de no hace mucho, hace menos de un siglo, en la Guerra Española de 1936 a 1939. Una guerra española
en la que la persecución era directa contra la iglesia. Cientos y miles de católicos, por su condición católica, asesinados. Cientos y cientos de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, muchos obispos asesinados y antes torturados, seminaristas, por su condición católica. La historia de los mártires no es otra cosa que una comprobación de estas palabras de nuestro Señor. No hagan frente al que les agravia. Estas historias, pues, dan razón de estas palabras de nuestro Señor. Jesucristo redime el mundo mediante el amor, no mediante la violencia. Jesucristo viene a traer una revelación, una revolución, pero no a base de fuerza y de armas, sino a base del amor. Llama bienaventurados, por ejemplo, a los que buscan la paz, ¿no? En los pueblos, en las casas, en las familias, entre los vecinos. Por eso este Evangelio nos induce a preguntarnos, a interrogarnos, primero, ¿cómo está mi relación con Jesucristo? Porque ahí está también el fundamento para poder practicar esta enseñanza de nuestro Señor. Una fortaleza para la paz, pero en base a contar con Jesucristo con nosotros, en nuestra vida. Y luego, ¿cómo lo estoy tratando de poner en práctica? Porque esto es uno de los distintivos del cristiano, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.